al Señor, aleluya. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Les saludo a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos en esta hora leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amado Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad. Habla, enseña, capacita, redarguye, exhorta y salva, Señor, en esta hora, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar bajo el tema 4 verdades inquebrantables. 4 verdades que nadie puede refutar frente a la Escritura. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrable que toda espada de 2 filos. Lo que Dios ha dicho es así. Lo que enseña su palabra es así. No tiene contradicción alguna. Nadie puede decir otra cosa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Por eso el hombre tiene que tomar atenta nota a lo que la palabra enseña, y son muchas las verdades que enseña la Escritura, todas las necesarias para el hombre, para su bien y para su salvación eterna. Pero hay 4 que queremos ver en esta mañana que son fundamentales, que usted y yo las tengamos bien presentes. La primera de ellas es que Dios es santo, santo de toda santidad, por naturaleza, separado de todo y de todos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De hecho, la palabra santo significa separado. Él está separado, apartado de los pecadores, de todo. Es santo. Levíticos capítulo 11, 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Por tanto, vosotros os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Aleluya. Nuestro Dios es por sobre todas las cosas santo. Isaías capítulo 6, en el verso 3 nos dice: y el uno y el otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, los querubines, los ángeles en el reino de los cielos lo reconocen, que Él es santo, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Maravilloso el nombre del Señor. En primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15, mas como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo vuestro proceder, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La Biblia publica a voces que nuestro Dios es santo y pide que los suyos, sus hijos, sus seguidores, seamos santos. Segundo, el hombre es un pecador. En contraste con esa gran verdad y primera que hemos visto, que Dios es santo, encontramos también aquí que el hombre es pecador. Romanos capítulo 3, el verso 9 dice: porque somos mejores nosotros que ellos. Pregunta el apóstol. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino de la justicia. A una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Su boca está llena de maledicencia, sus pies ligeros a la maldad. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es un pecador. Desde el comienzo, cuando Adán desobedeció, en la lectura que tuvimos al principio, transmitió, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amado hermano y amigo, el hombre es un pecador. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se puede comprender mejor la naturaleza del pecado si miramos las palabras hebreas y griegas que se utilizan para definirlo. El pecado es transgresión, el pecado es iniquidad, es error, es errar el blanco, es infracción, es colocar mi voluntad antes que la de Dios, es desorden, anarquía espiritual, es incredulidad, es un insulto a la veracidad de Dios. El pecado empezó con Satanás
y entró en el mundo por Adán. Es universal, con la sola excepción de Cristo. Acarrea castigo de muerte espiritual y física. No tiene remedio. Solo con la muerte de Cristo como sacrificio se puede remediar este problemita. Y eso que se apropia solamente por fe. El hombre es pecador. Segunda verdad en esta hora. Dios es santo, el hombre es pecador. Entendamos eso. Tercero, el pecado acarrea la ira de Dios. Como Dios es santo y el hombre es pecador, hay algo aquí, y es que el pecado acarrea su ira. La ira de Dios es esencialmente un ataque contra el honor, contra la santidad de Dios. Es rebelión contra Dios. Al pecar voluntariamente, nosotros los hombres escogemos nuestra propia voluntad en vez de querer hacerla de Dios. Y por el momento se convierte en ley para sí mismo. Mas si Dios permitiera que su honor fuera atacado, entonces dejaría de ser Dios. Su honor demanda la destrucción de aquel que lo resiste. Su justicia demanda satisfacción de la ley violentada. Y su santidad reacciona contra el pecado. Y esa reacción es la que se llama ira. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se tiene que manifestar por el pecado, por la maldad del hombre. Romanos capítulo 2 en el verso 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación o manifestación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta las consecuencias de violentar la ley divina? De querer hacer lo nuestro en lugar de lo de Dios, cuando sabemos que Dios es santo. Y Romanos capítulo 6 en el verso 23 nos dice: porque el salario, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios es gratuito. Gratuito. Don. ¿Y qué es? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, la dádiva, el don, algo gratuito, no lo merecemos. Pero Él nos quiere regalar la vida eterna en Cristo Jesús. No es de cualquier forma, no es como yo pienso, que debo hacer esto o aquello para lograr la vida eterna, como si fuera la recompensa a un sacrificio o a algo extraordinario que yo estuviera haciendo. No, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Maravilloso el nombre del Señor. El pecado como acción es violación o desobediencia a la voluntad de Dios revelada. El pecado como estado es la ausencia de justicia. Cuando yo actúo de esa manera desobediente, violento la voluntad de Dios, que me ha sido mostrada en la palabra, en la misma naturaleza, eso es la acción del pecado. Pero el estado es porque ya no hay justicia en mí, esa ausencia de justicia. Y el pecado por naturaleza es enemistad contra Dios. Entonces mire la condición en la que se encuentra el hombre pecador frente a un Dios santo.
Aleluya. No podemos nosotros creer que alguna cosa que hagamos va a servir, va a valer la pena o justificar nuestros hechos o para entrar en el reino de los cielos. Nada. Es gratuito en Cristo Jesús. Ahora, el cuarto punto es: la expiación de Cristo aplaca la ira. Lo único es Cristo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación. El vocablo expiación significa literalmente cubrir. En el idioma hebreo se traduce del idioma hebreo a nuestras Biblias en español o castellano, se traduce, entre otros, con varios significados, que son expiación, aplacamiento, se aplaca la ira, reconciliación. Por eso Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. También se traduce como purificación y limpieza. El vocablo expiación en el original incluye la acción de cubrir tanto los pecados como al pecador. Por eso cuando estamos en Cristo y Dios mira nuestra vida, ya no ve nuestro pecado ni nos ve a nosotros siquiera. Ve a Cristo, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo fue muerto por nuestros pecados, dice la Escritura. Isaías capítulo 53 en el verso 10 dice: con todo eso, Dios le quiso moler, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Maravilloso el nombre del Señor. Precioso Cristo, aleluya. Isaías 53 capítulo 6 nos dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios transpuso en él el pecado de todos nosotros. Dios colocó en él, sobre Cristo, allí en la cruz, el pecado de todos nosotros. Afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso nosotros no tenemos forma, solo creerle a la palabra que esto lo hizo Cristo por nuestros pecados y darnos cuenta que nada podemos hacer nosotros. Ya Cristo lo hizo y por eso Él es precioso. Maravilloso el nombre del Señor. La redención, 3 palabras griegas, resumen la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor. Ellas son, primero, agorazo, agora, mercado, comprar en el mercado. Exagorazo, comprar sacando del mercado para no volver a estar expuesto a venta. Y lutru, soltar o poner en libertad. Eso fue lo que hizo el Señor. Nos compró en el mercado con su preciosa sangre. Porque por precio fuisteis comprados, dice: glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice: nos compró no con oro o plata, cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Nos compró, pero para no volver a estar allá en el mercado del mundo, en el pecado, en la maldad. Otra vez, volviendo a poner a Cristo en la cruz. No podemos volver allá. Y nos compró fue para soltarnos o ponernos en libertad. Maravilloso su nombre para siempre. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30. Dice la palabra del Señor: de Él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría
justicia, santificación y redención. Maravilloso el nombre de Cristo. ¿Qué pide Dios de nosotros? Arrepentimiento, creer y obedecer. Esa es la demanda divina para el hombre. Arrepentimiento de sus pecados, de su maldad. Creerle a Cristo, a la palabra, a su propósito maravilloso descrito allí y obedecerle. ¿Y qué ofrece Dios? Ahí lo acabamos de ver. Justificación, o sea que no tendremos culpa, seremos como si nunca hubiéramos pecado. Nos justifica, nos da por justos, aunque no lo merezcamos. Regeneración, nos incluye en su familia. Y santificación, eso ofrece. Note que eso es lo que ofrece Dios, eso no lo consigue uno. Eso lo da Dios como dádiva, que decíamos ahora, hace un momento leyendo Romanos 6:23. La justificación es un término judicial o legal que nos habla de tribunales, de justicia, de papeleo. El hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución, se le declara justo. En otras palabras, justificado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La regeneración es la experiencia interior, como la adopción que nos coloca en el ambiente doméstico, del hogar, de la casa, de la familia. El alma muerta en delitos y pecados necesita una vida nueva. Está muerto en delitos y pecados. Y esa vida nueva es impartida mediante el acto divino de la regeneración. La persona se convierte entonces en hijo de Dios y pasa a formar parte de su familia, de su hogar, de su casa. En una casa grande, dice Timoteo. Miremos allí, primera de Juan 2:12 y 13. Perdón, Evangelio según San Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso su nombre. Ahora somos de la familia de Dios. Tito capítulo 3 verso 5 nos dice: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¡Qué bueno es el Señor! Y tercero, la santificación. Este vocablo nos lleva ya como al ambiente del templo, a lo espiritual. Es el término que está relacionado principalmente con la adoración a Dios, razón por la que Él ha hecho lo que ha hecho. Entonces ya ha hecho el hombre justo en lo que a la ley de Dios respecta y renacido para vivir una vida nueva. El hombre queda desde ese momento dedicado al servicio de Dios, comprado mediante el precio de sangre. No se pertenece a sí mismo, no abandona el templo en sentido figurado, estará siempre en la presencia de Dios, como dijera Elías, el Dios en cuya presencia estoy. Entonces le sirve a Dios día y noche, es santificado por Dios y se da a sí mismo a Dios. Voluntaria, entrega voluntaria, porque ha comprendido lo que Dios ha hecho. Qué maravilloso que usted y yo entendamos bien la palabra de Dios. Dios es santo y nosotros pecadores. Y ese pecado acarrea la ira de Dios. Y hay una sola manera de evitarla e ir al reino de los cielos: la expiación de Cristo. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, en el verso 1 nos dice: así que, amados, como si fuese una conclusión, así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amigo, ¿qué va a hacer? Reflexione, medite en la palabra. ¿Va a seguir con su vida alejada de Dios, creyendo que usted puede ser bueno por sus propios medios, perteneciendo a una religión? Deshágase de eso. Busque a Dios. Busque al Dios de la Biblia. Vaya a la palabra. Pida al Espíritu Santo sabiduría y revelación en ella. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y Él perdonará tus pecados. Te sanará si estás enfermo, porque llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados, y te dará vida eterna. Amado hermano, también reflexionemos, reconsagremos nuestras vidas al Señor, volvamos a las primeras obras como al principio, démosle gloria y honra al quien lo merece. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.